Buenos días, sus señorías. Decía, decía Nietzsche que vivimos en un eterno retorno. Yo tengo un programa en el cual siempre retorno es, que es mi famoso soprano. ¿Qué quiere decir soprano? Quiere decir solo otro programa de ayuda al novelista. ¿Por qué? Pues porque cuando tenía 8 años ya en mis libretas escolares escribía historias. Cuando lo dejé, claro, eso ya uno va creciendo, pero cuando tenía pues 30 y tantos, allá por 2005 por ahí, vi que existían, ni se me había ocurrido a mí en la vida eso, programas para ayudar a escribir novelas. Básicamente es un programa que te estructure tu texto y te permita acceder fácilmente a todo lo que lo rodea. Es decir, tú tienes personajes, te inventas naves espaciales, te inventas mundos y todo eso que te inventas lo tienes que escribir, porque aquí no cabe más. Entonces, si lo haces, que imagino que hay muchísima gente que lo hace y yo los alabo y los elogio por por su capacidad. Si lo haces todo de cabeza o utilizando libretas secundarias, papelitos, notas, como se ve en las películas que llenan la pared de post amarillos con cosas, perfecto. Pero hay programas que te hacen eso. Allá por 2003, 2004 encontré el primero y dije, pues me lo hago yo. Y empecé a hacerlo en las vacaciones. No lo terminé, evidentemente, y desde entonces en adelante, cada año en verano, decía, este año me termino el soprano. Y pasaron los años y todos los años el eterno retorno, yo volvía al soprano. Pero ¿qué ocurría? Que el yo que volvía al soprano no era el mismo ni sabía lo mismo que el yo que lo había escrito el año pasado. Con lo cual normalmente lo empezaba otra vez de nuevo y demás. Hice no sé cuántas versiones he hecho, algunas llenas de gráficos y de cositas, otras llenas de autorreferencias y de cosas, otras... Bien, al final, cuando me jubilé hace 5 años y dije, bueno, pues ahora ya por fin, ya tengo tiempo, me voy a dedicar a escribir. Ya voy a ser la gran esperanza blanca del... Y me puse a escribir y no, lo mío no es escribir. Eh, Motivos muchos, pero no es el tema del vídeo. El tema del vídeo es el programa. Lo que pasa es que en ese último intento hice la última versión, que está por ahí sin terminar, y está y no os digo ni dónde está porque es terrible, es malísima. Y lo abandoné. Si lo mío no es escribir y estoy harto de empezar este programa, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es la primera frase, el eterno retorno. La segunda frase que os traigo es: el mayor enemigo de la verdad es el conocimiento. Cuando tú te crees que sabes algo, la has cagado. Lo decían de otra manera los místicos cristianos. Decían, si buscando a Dios lo encuentras, sigue buscando. Porque en el momento en que tú en tu mente te crees que sabes algo, para ti ese algo se acaba de congelar, cristalizar y ahí te han muerto. Entonces, hoy os traigo, bueno, he de decir que he hecho un pequeño descubrimiento que ahora os lo contaré y eso me ha llevado a volver a empezar otra vez desde cero prácticamente mi querido programa Soprano, a ver si esta vez ya por fin a ti. La cuestión es la clase Settings. La clase Settings es la que nos sirve para guardar configuraciones, como muy bien sabéis. Aquí tengo este formulario que no tiene nada y vamos a jugar un poquito con la clase Settings para que veáis sus posibilidades. La primera, al abrir el formulario vamos a poner... Uy. Settings, Rea, Mi. Ahora digo lo que hace eso. Y al cerrar el formulario
vamos a poner en el evento close settings close me. No, perdón. El evento close. Settings right. Estoy. Hoy me vais a tener que perdonar. Ya sabéis que normalmente nunca tecleo así en directo porque es una caca de la vaca. Y después decimos que settings sale. Bien. ¿Qué hace settings readme? Si yo ejecuto esto, como veis, se me pone en el centro de la pantalla. Si por lo que sea lo muevo, lo cierro, bueno, no lo cierro, lo voy a abortar y ahora lo vuelvo a ejecutar, siempre aparece en el centro de la pantalla. No me he quitado de en medio, pero bueno, como lo que he escrito es tan poquito, no pasa nada. Me quito ahora y ahí tenéis la película. Esto un poquito más disimuladito ahí. ¿Ok? Quiero decir, solo he escrito... ahora no te muevas tú, desgraciado. Aquí. Cerramos. Solo he escrito real y ahora que lo he cerrado, se ha ejecutado también write y sabe. Si yo ejecuto otra vez el programa, veréis que no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo he cerrado cuando estaba aquí. Pero si yo ahora le cambio el tamaño y lo cambio de sitio y lo cierro, cuando lo abra, veréis que se mantiene su posición y su tamaño. ¿Cómo se consigue tal maravilla? Simplemente mencionando settings real y settings sabe, de write, perdón. Pues se consigue, lo hace ambas, claro, en el punto .config, que es la carpeta por defecto para configuraciones de Linux. Gambas crea esta carpeta, Gambas 3, y por cada programa que ejecutéis, en este caso estamos ejecutando el programa settings, se crea, si usas la clase settings, se crea un archivo de configuración. Si lo abrimos, veréis que es un archivo de texto que contiene esta cadena, geometría de fintro. Fintro es el nombre del formulario. La geometría es, abres corchetes y cierras, 636, 184, 649, 400, 00. ¿Qué es esto? Pues son eso, los parámetros de alto, ancho, ubicación dentro de la pantalla, y el 00 es la ubicación relativa a su superior, creo. En este caso, como no tiene, pues es 00. El superior de un formulario debería ser la ventana, pero de hecho son prácticamente sinónimos. ¿Ok? Gracias a esto, cuando decimos read, él busca fintro, que es el nombre de mi. Cuando decimos el settings read me, el nombre de fintro, lo busca, aplica esas coordenadas y tan feliz. Esa es la primera función de settings. La segunda es archivar lo que nosotros le digamos. Yo puedo ahora decirle que al settings, vamos a archivar algo, settings, y se maneja como si fuera una texto, no tengo, settings texto igual, y ponemos algún texto. En lugar de la mancha, ok, y después de esto, bueno, al cerrar lo va a guardar. Lo que manejemos con el settings a secas lo va a meter cuando hagas sabe, lo graba. En este caso solo tengo que ejecutar el programa y volver a cerrarlo, y veremos que en el settings conf nos aparece un capítulo, como se llame, sección llamada general con lo que le hemos dicho. El sistema es clave, o sea, el nombre que le hemos dado a lo que hemos puesto, texto, y el valor en un lugar de la mancha. ¿Ok? Ahora que ya tenemos clave y valor, podemos hacerlo más flexible. Podemos, al arrancar el programa, en vez de esto le decimos que el text area 1, que es como lo he llamado, TA1, texto, es igual al settings texto. Y ahora, al abrir esto, veréis cómo me toma
ese contenido dentro. ¿Ok? Para esto sirve básicamente la clase settings. La llevo usando muchísimos años. Y bueno, aquí nos falta ya como detalle al revés. Decir que settings texto hay que ser cuidadosos con las mayúsculas y minúsculas porque estas cadenas él las busca a su manera, ¿no? Settings texto igual a TA1 text. ¿Ok? Entonces, con esto que hacemos, pues cuando cerremos el formulario se va a grabar el texto que hayamos escrito. De momento nos coge el que hay. Si ahora no ha mucho tiempo que vivía, dice nuestro amado Quijote, cerramos y podéis ver que el settings.conf ahora contiene el texto que hemos escrito. ¿Ok? Perdón, uy, voy a estornudar. ¿Será la primavera? No, que estamos en septiembre. Bien, esta es la función más básica, los dos modos de trabajo que tiene settings y los dos, el read y el write. Si no queréis utilizar esta sintaxis, podéis, bueno, esta cuando ya existe está, pero aquí al principio, cuando lo creábamos, fijaos que hemos hecho aquí una jugarreta rara, ¿no? Imaginad que esto no existe. Solo tenemos como lo teníamos antes, fintro, geometry, cerramos, guardar. Y si yo ahora ejecuto esto, no sale nada. Pero aquí es que hay un filtro que propone el propio text area, que es que cuando algo no existe en la clase settings se devuelve null, o sea, nulo. Si esto en vez de TA1 text fuera una variable string, seguramente nos daría un problema. Pero settings nos ofrece una maravilla, que es que si pulsáis coma, podéis dar aquí el valor por defecto que queráis. Entonces, aquí ponemos no hay texto todavía. Y fijaos que eso, no tenemos dentro del settings.conf, no tenemos nada más que el filtro. Más aún, podemos eliminar el settings.conf y ahora mismo no existe nada de la clase settings. Vamos paso a paso. Settings readme no hace nada, puesto que no existe el fichero. TA1 text, igual a esto. Bien, no hay texto y si no hay texto, el valor por defecto es este. Ejecutamos, ¿veis? Y aparece aquí el que no hay texto todavía. Si pongo algún texto y cierro, tendremos que en el fichero settings se han vuelto a generar lo que teníamos, el texto que he escrito y la geometría del formulario. Bien, bien, esto lo he estado usando años y años y años. Pero el otro día, no cuento a raíz de qué ni de qué no, con otro programa, caí en la cuenta de que hay archivos settings que tenían en lugar, uy, ¿para qué lo abre? En lugar de tener .config settingsconf, ¿dónde estás aquí? No, Gambas 3. Aquí, uy, settingsconf. Yo ya sabía que esto, aquí comillas, no es lo mismo que esto. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que la clase settings os permite almacenar una arrays. Es decir, aquí vamos a poner, ¿qué te diría yo? Para elegir novela, que vamos a escribir, vamos a poner un combo box aquí y yo estos nombres tan largos me aturullan. CB1, combo box 1, ok. Entonces, vamos a poner que el cb1.list, la lista que va a contener ese combo box, es igual a settings
y vamos a llamarlo lista, lo que sea, listo. Si no existe setting lista, pues creamos un array, ponemos aquí Quijote y si no, ponemos la Ilíada. Ok, como veis, al poner corchetes podríamos haber declarado list, no, list puede con list as string y decimos aquí que list es igual y metemos aquí el Quijote, que estas cosas son las que al no tenerlas claras luego os pueden dar sustos o alegrías. Ok, en este caso estamos metiendo en el cb1 list, la lista que hay, lo que haya en el settings o en su defecto el list. Y luego al cerrar esto, igual que hemos guardado el texto, guardamos settings lista. Recordad lo de que hay que ser cuidadosos con la mayúscula y la minúscula. List, no, cb1 list. Ok. Ejecutamos y como veis aquí tengo el Quijote y la Ilíada. Ninguna sorpresa puesto que se lo he puesto yo aquí, el Quijote y la Ilíada. Cerramos y ahora tenemos que en settings.conf recargamos el archivo. Sí, tenemos que lista igual, corchete, tal y tal. ¿Ok? Vale, pues de esto solo os voy a contar que lo he estado usando así años, pero muchos años, digamos unos 15 años. Y el otro día, de repente vi que había un archivo settings que no tenía este formato. Bueno, además de este formato, sino que tenía, vamos a poner aquí, en vez de lista, all, igual, tenía este formato. Aquí, Quijote, vamos a poner 2 puntos a medio, coma, y la Ilíada con acento, 2 puntos, terminado. Y cerramos. Esto os debería sonar. ¿Qué es este tipo de cadenas de texto? Es la manera en la que Gambas archiva las colecciones, por eso lo he llamado col. Es decir, lo que aquí es clave, valor, lo tenemos aquí separado por 2 puntos. Y lo que aquí es y la coma nos separa otra clave valor. Y esto lo que nos fabrica, vamos a grabarlo, que lo veáis. Vamos a el himno private $call as collection. Y cuando abrimos el formulario, decimos que $call es igual a settings. Creo que lo he puesto con mayúscula. Call. Ok, sin más. Y en su defecto, hay que darle un valor por defecto para que no tengamos nulos. ¿Qué le damos? Pues le damos el propio $call. Ponemos aquí, antes de empezar, para que no sea nulo, que el $call es igual a new collection y, bien, y ejecutamos el programa. Bueno, paramos para poder ver lo que hemos hecho y entonces aquí tenemos que $call es una colección que contiene Quijote a medio, la Ilíada terminada. ¿Ok? Es decir, podemos manejar colecciones, podemos manejar arrays y podemos manejar valores simples, digamos, pares simples. Se me ha olvidado decir, pero bueno, no tiene más importancia que si ponéis valores numéricos, lo único es no poner las comillas.
o eso él ya lo hace él solo. Si aquí tuviéramos un valor numérico que se llamase páginas de lo que llevo escrito y decimos aquí que el settings páginas es igual a esa variable numérica, pues se almacenará igual que las otras, pero sin comillas. Ok, bien, pues esto de las colecciones yo no lo conocía. ¿Y qué problema había con no conocerlo? Pues que me perdí en mi programa del eterno retorno, me perdí un montón de posibilidades que ahora he vuelto al programa a reescribirlo otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a ver, he hecho ese programa usando bases de datos y usando no bases de datos, sino otro tipo de archivos. He probado con XMLs, he probado con el JSON, no que le tengo manía, pero he probado con muchas cosas y nunca, nunca, nunca me he quedado yo convencido de que esto lo estoy haciendo bien. Pero al ver esto se te ilumina el cerebro. Decidme, ¿qué es un result de una base de datos? Pues no es más que una colección con esteroides. Es decir, es una colección que contiene información dispuesta de manera fácil de acceder. Por ejemplo, la longitud de las variables, si es que la base de datos es de las que controlan eso, el tipo del valor de cada campo, el contenido del campo, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? El número de registros, etcétera. Vale. Pero una colección también contiene todo eso. No es tan fácil encontrarla, pero si yo aquí miro lo que es call, puedo ver, a ver, vamos a hacer una paradiña técnica aquí, párate, Sésamo. Aquí. Si yo miro lo que es esta colección, F8, esta colección ya me dice que empieza en Quijote, que termina, que tiene dos claves, que por defecto el valor es nulo, que las claves que contiene, aquí tengo un array con las claves que contiene Quijote y la Ilíada, esto sería el equivalente al nombre de campos, que el último es la Ilíada y que su longitud son 2 porque tiene 2. Si entramos es cuando ya podemos ver el contenido no contenido. Esto es básicamente un result de una base de datos. Y me diréis, vale, vale, pero no me digas tontas. ¿Para qué queremos esto? Meter una base de datos dentro del archivo settings. Y la siguiente cuestión es que estamos utilizando settings directamente, pero podemos, y eso lo vamos a hacer ahora mismo, private, las mayúsculas se me han quedado. Lo vamos a llamar $sets, por llamarlo algo, as settings. Pero settings es una función. No, es una clase que además es instanciable. $sets es igual new settings y lo único que tenemos que decirle es dónde queremos, dónde la queremos. Vamos a poner, pues verdad, user home para verlo bien en el escritorio. Ok. Título, pues le ponemos, yo que sé, settings con una sola T. Ok. Pues ejecutamos esto afuera de memoria. Toma ya. Eso es por lo del título. Si quitamos... No, es que no le he puesto, perdón. Hay que poner el nombre del archivo, no de la carpeta. Barra y lo llamamos aquí sets conf. Esto entre... Lo de conf no es obligatorio. Podéis llamarlo como os dé la gana. Ahora sí, si nos vamos al escritorio, deberíamos tener... No, hasta que no lo grabemos no lo tenemos. Perdón. Entonces aquí, en vez de settings, vamos a cambiar, hasta que no le demos al sabe, no se crea el fichero, lógico. Entonces vamos a cambiar este settings por el $sets. Ok.
vamos a dejar el setting save para que se nos grabe la configuración del write y del... O sea, perdón, entonces aquí settings write me, para que se siga grabando la posición y el tamaño. Y aquí $sets, no recuerdo ahora mismo si es necesario. ¿Veis lo que me pasa por hablar y teclear? No recuerdo ahora mismo si es necesario o no dar un settings save para que el write se actualice. Creo que no. Ahora lo veremos. Entonces, ¿qué hemos creado? Hemos creado o se creará el archivo setsconf con mayúscula y aquí lo vamos a grabar. Hemos metido dentro de él las películas y ejecutamos. Cerramos. Bueno, aquí esto era lo de la lista. Vamos a poner la guiada y cerramos. Se nos ha creado algo. Abrimos escritorio. Como veis, sí, setconf. ¿Qué contiene este archivo? Lo mismo que tenía el del settings anterior. ¿Cuál es la ventaja? Pues que podéis tener todo lo que queráis. Ahora veréis eso como intento aplicarlo a mi programa de las novelas y cómo os puede servir para simular o para utilizar como si fuera base de datos. Esto es poco a poco, os cuento. ¿Ok? General, par valor, par valor. Existe también la posibilidad de que digáis, vale, ya tengo el par y el valor de la lista del texto, bien. Pero imaginad que queréis almacenar, ¿qué diría yo? El color que estáis usando en la fuente, lo que sea, ¿no? Por poner algo. Sets y vamos aquí a crear una cosa curiosa que es, vamos a poner que aspecto barra y aquí, bueno, no, es la clave, aspecto color. Y entonces, igual, le damos el color de la fuente. Vamos a poner application font background, no, foreground. Perdón, application foreground directamente. Creo que no, tiene que ser la fuente font. Ay, la cabeza. Me meto en líos con lo de la font. Vamos a coger el TA1, simplemente TA1, es que la memoria de estas cosas me lleva. Foreground, eso. En este caso debería ser 0 porque el color de la fuente es negro. Y damos como 0, vale. Con esto ejecutamos y debería, bueno, lo veréis ahora, ejecuto, boing, cierro, boing, si no me he equivocado, no hay errores. Y en el sets veréis que hay dos. Tenemos el general como antes y se ha creado uno nuevo, una sección nueva que es aspecto, donde podemos meter lo que nos dé la gana. Con eso os dais cuenta que podéis estructurar este archivo con todos los datos que queráis y como queráis. ¿Ok? Bien. La que a mí todo eso es más o menos lo mismo que hemos visto. Pero esta posibilidad de tener muchos archivos y la posibilidad, vamos a hacer una cosa, en vez de llamarlo a la carpeta este aspecto color, lo vamos a llamar metadata. Metadata. Y este metadata lo vamos a meter en forma de colección. Que decimos color, dos puntos. Recordad que el color se almacena como número, luego no le pongo comillas, coma, palabras. Número de palabras que hay escritas. Palabras, dos puntos, no voy a poner ahora mismo orden, después lo veréis. No, le vamos a poner que tiene 40 palabras. Ok. Y con esto tenemos
me ha faltado color. Esto es color foreground. Me había faltado las comillas iniciales. Como estamos hablando de una cadena de cadenas, entonces aquí escapamos. Realmente esto no se hace así, ahora veréis. Bueno, no, pues, ¿por qué lo voy a hacer? Voy a hacerlo bien desde el principio. Aquí, private, metadata. Es que luego lo iba a poner metadata más colección. Y cuando vamos a grabar, decimos que dólar metadata, joder, me sobran siempre de color igual y le damos, hemos dicho, el TA1 foreground y dólar metadata palabras igual y hemos dicho 40. Ok, y ahora viene la magia. Dólar metadata no, dólar sets. Qué viejo me estoy haciendo. Igual dólar metadata. No, 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 no. Dólar sets, no. Ay, dólar sets. Y abrimos aquí. Eso. Metadata. Igual metadata. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado aquí esto en realidad el dólar metadata debería crearse a lo largo del programa con las historias y tal. Pero bueno, en este caso le hemos dado dos valores a esa colección y la hemos almacenado dentro del dólar sets con la clave metadata. Si abrimos y esto, os cuento, esto me lo hace Gambas desde la versión 19.3 o 19.4 y no sé por qué. Es algo del pseudo terminal. No pasa nada, siempre ocurre cuando ya sea. Uy, esto no es, que es lo último que yo había hecho. Sí, el settings, sí, 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 es este. Estábamos en el intro. Esto ocurre siempre después de grabarlo y compilar. Se aborta, quiero decir que nunca perdéis datos, como veis está todo lo que hemos hecho, y de vez en cuando me pasa. Lo puse en la lista internacional, pero no ha habido respuesta de qué es lo que pasa aquí o deja de pasar. Ahora lo almacenamos, ponemos el Quijote y cerramos. TA1 foreground es nulo. Ay, que no he puesto, perdón, no he puesto aquí que el metadata es una nueva colección, con lo cual lo he dejado. Dólar metadata igual. Por eso no me gusta nada. No me gusta nada el teclear así en directo, porque siempre. Lo que pasa es que esto lo he intentado, que sepáis que esta no es la primera versión que hago de este vídeo. Lo he intentado hacer con ya cosas puestas y demás y siempre acababa escribiendo y poniendo. En este caso tenemos el setsconf que nos archiva, veis, el texto, la lista esta que hemos inventado y el metadata. Podemos poner, por ejemplo, que sería más lógico, en vez de el metadata del texto TA1 text, lo metemos en la propia colección de metadatos. Metadata título sería de lo que estuviésemos haciendo, igual TA1 text. Ok, quitamos esto y lista, no necesitamos lista para nada. Bueno, sí, para volver a recuperar después al abrir la lista que teníamos almacenada. Pulsamos, elegimos la Ilíada, cerramos y el archivo settings que tenemos
No, perdón, el archivo setsconf. Ahí estamos. Este archivo, ahora tenemos el título de la obra, las palabras que contiene y el color de la fuente, y aquí podemos ampliar hasta el infinito. Es decir, aquí tenemos básicamente dentro de metadata una colección de todos los valores que queramos manejar. ¿Posibilidades de error? Pues las hay, no voy a negarlo, pero, pero esto te da una flexibilidad enorme a la hora de manejar datos dentro de un programa que necesite esos datos sin ser muy exigente. Es decir, aquí no vamos a sustituir una base de datos, eso es absurdo. Las bases de datos son potentísimas y hacen maravillas, pero tienen un problema. Así que no sé si a mí se me ha pasado y más con este programa. Problema de la base de datos. Tú haces tu programa, pones tu base de datos, te pasas el verano tecleando y poniendo y rellenando, y al año siguiente, el eterno retorno, en este caso fue la historia de este programa, aunque pasa continuamente cuando estás con bases de datos en la nube y usuarios que se meten, llega uno y te dice, oye, ¿y no se podría añadir el recuento de palabras por capítulos, por ejemplo? Y tú dices, sí, se podría. En la tabla textos añadimos en la tabla capítulos, añadimos el campo palabras y ya está. Pero ¿qué pasa? Hay amigo que tienes versiones anteriores de tu código y versiones anteriores de tu base de datos que ya no valen. Tu código, tu base de datos, imagínate eso que estás haciendo, bueno, en local la puedes modificar y amén. Pero si tienes versiones por ahí, tienes que estar modificando las bases de datos que de todas las archivos, versiones que haya. Imagínate que has distribuido tu programa con una base de datos SQLite. Eh, Añades una tabla, sí, sí, pero ¿y todos los que ya tienen instalada? Todos tus clientes. Pues resulta que tienes que ir a modificar en todas, o crear en la secuencia una rutina que actualice todas las tablas. Un coñazo. Es decir, son maravillosas, pero son bastante rígidas las bases de datos. Aquí, como podéis ver, yo el archivo, bueno, lo he hecho un par de veces a modo de demo, pero el archivo no necesito para nada ni que exista. Lo borramos, ejecutamos, el programa se pone en marcha. Aquí ponemos esto porque por el código he creado esto, lo cierro y ahora me existe el programita, el archivo de configuración. Quiero abrirlo. Con todo lo que necesito para esto. ¿Dónde está el... no me sale. La configuración del formulario, ¿dónde está? No está aquí. Estará todavía en la clase, bueno, el que vimos antes, porque no lo hemos no lo hemos anulado. En config gambas 3 seguirá existiendo otro archivo de configuración que contendrá el fintro geometry. Eso es lo que no me salía, la palabra, la geometría del fintro sigue estando, pero estando en la clase settings. Cuando utilizamos la clase settings a lo bestia, sin más, estamos hablando del archivo de configuración de .config gambas 3, nombre del proyecto. Si utilizamos un fichero nuevo, como este, del escritorio, pues bien, cuando nos dirigimos a él, lo tenemos dispuesto. ¿Ok? Esto en cuanto al fintro. Nos vamos al fmain, clase de inicio. El fmain es un ejemplo de todo esto que hemos visto más puesto. Aquí tengo un título, títulos, wise,
Y aquí todavía no hay texto, funciona igual que lo que hemos visto antes, pues ponemos eso, en un aburrido lugar, etcétera, etcétera. Grabamos y hemos creado, en este caso, si no recuerdo mal, a ver el código, pero ciérrate Sésamo, el código, estamos utilizando la tabla settings, o sea, el archivo settings en .config settings, es el más elemental. Y si lo vemos, vuelve a salir lo que hemos grabado y demás. ¿Qué más cosas podemos cambiar? Esto es un ejemplo de cómo en vuestros programas podríais utilizar, por ejemplo, esto. Le vamos a cambiar la fuente, que sea bold, le vamos a cambiar el color de fondo, que sea amarillo, horrible, pero bueno, y le vamos a cambiar el valor de azulito, horrible. Pero esto es un preview, es también un text area sin más, y salvar, y ya lo tenéis. Si cerramos y abrimos, la clase settings nos marca el color y el este. En preferencias, si esto es muy horrible, le das a por defecto y amén. Aquí hay un detalle que interesa. Cerramos, ahora lo cuento. Si os habéis dado cuenta, imagino que sí, tenemos aquí los valores que hay. Es decir, le estamos dando al usuario la capacidad o la posibilidad, y si no al usuario, nosotros mismos, en nuestros formularios de administración del sistema, lo que sea, la posibilidad de ir creando y configurando. Esto es una prueba muy simple, con lo cual solo vale para valores de texto, porque tal como lo he hecho, esto es un... Aquí le ponemos lo que decíamos antes, palabras, y aquí le ponemos 40. Esto es un table view que permite, un grid view que permite edición. Ok, salvamos esto, lo miramos en el punto config. Este es eso. En el punto config settings, no, canvas 3, settings, y veis que tenemos texto, lista, call, preferencia. ¿Dónde están las palabras? Es que se me ha mezclado, claro, estoy usando el de antes y el de ahora, pero bueno, está aquí. Me he despistado lo del Quijote y la Ilíada, que eso es, como es el mismo proyecto, utiliza el mismo fichero. Pero aquí lo tenéis, en vez de metadata, como hemos hecho antes en el ejemplo, se llama preferencias. Hemos añadido palabras, es como si hubiéramos añadido un campo más al, al fichero. Al fichero de configuración, que luego cuando volvamos a leerlo en la variable, en la $prefs, ¿dónde estás? Aquí, en $prefs ejecutamos F8 y en esta colección contenemos nuestro nuevo campo para poner lo que sea. No hay que crear nuevas versiones del código, sí, por supuesto, pero aquí lo que manda es el código, no tenemos que poner nuevas versiones de nada, no tenemos que modificar nada en nuestros clientes, ni en los, si es el programa mío de las novelas, ni en los proyectos y libros que ya tuviésemos hechos y hemos añadido campos. No hay que modificar nada porque él solo se va a modificar. ¿Ok? Para terminar con este manejo, digamos, elemental, fijaos en esto. Esto es importante. Aquí estamos que el campo font y cogemos el FB Project Font. Vale, esto funciona muy bien, pero os podéis encontrar con que hay muchos errores. Si tú metes un campo numérico y le metes un null, tu programa aborta. Entonces, si es un campo numérico, a la hora de leer, le dices lm del settings, 0. Y con eso ya no te va a abortar. Si es un campo de texto, pues me metes esto y después, comilla, comilla, para que no sea nulo. Y también te lo va a meter, etcétera. En este caso es el application font string. Por defecto, aquí al texto le meto la fuente de la aplicación del programa, que eso lo saca del escritorio.
Y mirad qué sencillo. Tenéis aquí la posibilidad de modificar, bueno, en este caso las palabras no tengo, pero si hiciésemos un campo, un value box, lo llamamos palabras. Y de esto una cosita que en este ejemplo no viene, pero memorizadlo. Os lo cuento de palabra nada más, vale, os lo cuento de palabra. Os lo cuento de obra. De obra me voy a tirar tecleando, pero bueno, vamos a hacer una cosa. En vez de rellenar esto así, lo vamos a rellenar no lo voy a hacer. Por ejemplo, me pondría a teclear y esto del vídeo se me va a 7 horas y media y no puede ser. Pero quiero decir, ya sabéis que todos los formularios tienen una propiedad controls que contiene una lista, funciona como una clase de sobrelectura y contiene una lista de todos los controles que contiene un formulario. Yo personalmente me gusta llamar a los settings que grabo igual que se llaman los controles. Si os dais cuenta, tenéis aquí que se llama FB, que quiere decir Font Box, y luego Project Font, y lo grabo a la hora de leerlo. ¿Dónde estás, mamón? Bueno, aquí es el por defecto. Vamos a coger este. Es CLB Background y cuando se graba... Ah, miren, ¡ay! Qué tonto soy. En la última revisión que hice, por simplificar, llamé a las cosas... Pero bueno, se llaman igual que se llama el campo. Este se llama... Debería llamarse... Si es título, texto... Me estoy liando. No digo nada más de esto. Quiero decir, si llamáis al nombre de los settings, igual que los controles, luego podréis establecer una función que os rellene automáticamente cualquier formulario sin tener que estar escribiendo nada de esto. Pero lo dejo para luego. Y perdonad. Ya sabéis que como yo no edito vídeos, pues siempre que intento editarlo la cago. Estos rollos os los tenéis que comer si es que os interesa el tema. Y bien, ya tenemos guardados nuestros archivos de texto más o menos clase de inicio. Vamos a ir ahora a recuentos, porque la otra gracia que tiene la base de datos no es solo almacenar datos, eso es muy tonto. Lo que tiene la base de datos es su capacidad y velocidad para recuperar datos. Y aquí os he hecho tres cosas. Una, al abrir el formulario, que por cierto no sé si existe en el escritorio, sí existe, lo borro. Al abrir el formulario recuentos, si no existe aquí arriba, si no existe en el escritorio una carpeta se llama la novela, pues entonces ejecutamos esta función. ¿Qué hace esta función? Pues me crea dentro de esa novela, crea la novela y me crea 20 capítulos, 20, y dentro de cada capítulo me crea 5 escenas. ¿Qué es una escena? Pues es algo que es copiado de esto. O sea, este archivo me lo copia 5 veces dentro de cada capítulo. Y esto es para simular un libro escrito, sin más. Y crea el metadata, que es la colección, y ahí mete lo que hemos estado viendo todo el rato, ¿no? Y luego lo que hace es recuenta las palabras. Esto lo hace esta línea, cuenta las palabras que tiene, en este caso como es una copia de otro, siempre serán las mismas, y graba esa escena. ¿Por qué? Porque la escena, aunque no ponga .conf, abrir, como veis, sí es un archivo de settings. Tiene el capítulo general, par valor, ¿ok? Entonces, este archivo de settings contiene el texto y contiene todo lo que el texto necesita, las palabras que hay y el objetivo de palabras escritas día por día. Como veis, es un valor numérico, nada de comillas, y es una colección, igual que hemos visto antes. Y una vez creado, y luego en cada capítulo
va acumulando las palabras de cada capítulo aquí, sumando el tal, y cada capítulo crea otro archivo settings que se llama capítulo, este sí le he puesto .conf, y en él metemos el total de palabras. Vamos a ejecutarlo. Si no la he cagado, pim, plum. Vale, cerramos para que lo veáis. Y se nos ha creado la novela. La novela tiene los capítulos, bueno, empecé por cero, tiene 21 capítulos, y dentro tienes las escenas y el capítulo.conf. Este capítulo contiene simplemente el total de palabras que hay dentro de cada escena. La escena contiene sus palabras y el capítulo es la suma. Ok, ni que decir tiene que tu programa de escribir novelas es el que tiene que actualizar todos esos datos y cosas en su momento mientras escribes, etc. Pero bueno, el esquema de lo que os quiero transmitir es este. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues os voy a mostrar los recuentos. Voy a contar cuántas palabras. Fijaos que son 105, si no recuerdo mal, escenas y repartidas en 21 capítulos y que cada una tiene su recuento. El recuento ya se ha hecho antes. Vamos a activar el perfilado. No, cancelar, activar el perfilado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Activar el perfilado, ya sabéis lo que es esto. Cuando activas el perfilado y ejecutas, te hace un estudio de tiempos de qué tarda cada palabra en femtosegundos de esos. Ejecutamos y voy a hacer un recuento por escena, es decir, voy a contar todas las palabras yendo de escena a escena, me salen las que hay, y voy a hacer un recuento por directorios, es decir, no voy a ir escena por escena, sino que voy a ir simplemente los 21 directorios para arriba y para abajo. Me da las mismas, claro, porque lo hemos hecho antes muy bien. Pero lo que quiero que veáis son los tiempos. Yendo escena por escena, esto me ha tardado 10.317 femtosegundos, eso sería algo así como que, como una centésima de segundo en recontarme todas las escenas de la, de la novela. Si nos vamos a los directorios, ya para qué, 21 veces, 1141, suponiendo que fueran 20, sería algo así como dividido entre, no, pues si fueran 10, serían 11, la mitad, como 6, 600, o sea, nada, no tarda nada. Teniendo en cuenta, claro, que estoy utilizando discos de estos SSD, etcétera, etcétera. Quiero decir que esto no es fijo, esto depende de vuestro ordenador, de vuestro procesador, pero que como veis tarda poquísimo, menos incluso de lo que tardaría una sentencia SQL en una base de datos. Y si no es menos, es muy parecido. Según aquí, que solo tenemos, en este ejemplo, solo tenemos el campo palabras, pues bien, es muy sencillo y es muy, muy simple. Pero sí, podéis hacer recuentos, estadísticas y demás de todo lo que queráis. Me ha faltado para lo que os quería enseñar, pero bueno, os lo imagináis. Cómo al abrir el, el formulario principal, en este caso es el recuento, que podría ser el otro, nos vamos al fmain y damos aquí el clase de inicio, como al abrir el fmain se podría hacer una colección de colecciones y meter en ella todos los archivos conf. A partir de ahí sería un equivalente a lo que es la tabla dentro de una base de datos. Esa colección no lo he mirado, pero no creo que tardase tampoco muchísimo, salvo que estéis usando archivos monstruo. Repito, no se trata aquí de sustituir una base de datos. Si tú tienes una base de millones de registros, es evidente que no vas a meter millones de archivos settings ni cosas de esas. Estoy hablando de programas más o menos pequeños donde almacenáis distintas películas. Yo esto de la novela es lo que me ha venido al eterno retorno
y ya tengo este final de verano empezar a teclear todo otra vez con nuevas ideas y nuevas perspectivas. ¿Cuánto voy a tardar? Pues teniendo en cuenta que el programa lo empecé en 2003, creo, y estamos en 2024, son 21 años dándole bofetadas a este programa sin que funcione. Espero no tardar otros 21. Y nada más, os he pegado una paliza, pero es que ya está bien, coño, que se ha acabado el verano, que estamos ya en tiempo de trabajo y que mucho abuelo cebolleta, mucha película, pero no gracias. Sed buenos, besad a vuestras mujeres si las tenéis, o acariciad a vuestros gatos si no. Y nada más, la próxima del abuelo cebolleta.